Claro, se pierde el cafecito previo, con el que ustedes siempre que fui invitado me han convidado. Pero bueno, entonces estimulado por ella me fui a tomar un cafecito hasta que decidimos comenzar. Bueno, quiero decir que para mí es un gran gusto estar con ustedes, colegas y amigos de la Escuela Freud Lacan de La Plata. Y quiero especialmente agradecerle a Amalia, que fue quien amablemente me acercó esta invitación. Cuando conversamos, me dijo justamente lo que ella acaba de mencionar, esa frase que yo citaba de Lacan, y que bueno, es una frase que la subrayé porque bueno, atañe a algo que a veces en la perspectiva del psicoanálisis se puede situar de distintos modos. En la perspectiva de Lacan, alguna vez Lacan dijo, hay dos palabras que dejamos de lado, culpa y miedo. Bueno, hace muchos años, mejor no los digo por coquetería, un grupo de jóvenes analistas, hoy la mayoría son abuelos, yo no, lo sigo siendo joven. Ayer en el restaurante, la jovencita que nos atendía nos dijo, ¿qué quieren, chicos? Le dije, vení, repetilo de nuevo y te doy un beso. Bueno, estuvieron conmigo durante varios años el seminario de la angustia y un día decidieron juntar los escritos de cada uno y me pidieron que yo hiciera el prólogo. El libro se tituló La angustia, no sé si alguno lo recuerda o lo tiene, a ver si se puede ver. La angustia, dice, la angustia es la dirección de la cura. Bueno, se ve más o menos, ¿no? Bueno, de ese prólogo voy a solamente leerles lo que hice como un anticipo del libro en la contratapa. Creo que nos va a servir, como vieron que en el cine todavía hay algunos que lo hacen, te dan el programa y hay un pequeño adelanto de la película. Bueno, sería algo así parecido. Netflix lo hace, viste que te dice un poquito. Bueno, entonces les voy a leer la contratapa de este libro que se llama La angustia en la dirección de la cura. Dice, hablar de la angustia es nombrar la castración. Nos retorna a un punto crucial en la estructuración del sujeto. Adentrarnos en sus cuestiones no solo implica una articulación teórica rigurosa de conceptos nodales, también las consecuencias prácticas que se leen en los modos distintos de establecer la dirección de la cura. Según el analista se sitúe en relación a la angustia, se puede definir su modo de entender y practicar el análisis. Entre dos muertes, dice Lacan, discurre un análisis. Recuerda la equivalencia freudiana muerte-castración. Más fácil evocarla que desplegar su lógica. Para alcanzarla nos convocamos. La angustia es señal. ¿Señal de qué? De la segunda muerte, que solo a nosotros, hablantes, nos concierne. Antecede a la primera, invirtiendo la cronología sadiana. La ética del análisis sitúa al sujeto de la culpa en una perspectiva distinta a la moral dominante. A través de un análisis, el sujeto pasa de sentirse culpable del otro a sentirse culpable de lo real. En el desfiladero que lleva de una culpa a otra, la angustia es señal. Bueno, como supongo que ya con esto tiene más o menos explicitado todo, podemos charlar de otras cosas, cómo le va a su familia. Bueno. Entonces tenemos ahí un título que, desde la invitación,
lo tomamos como una pregunta. Comencemos con lo que dice Freud, nuestro maestro Freud, del cual somos todos descendientes, seamos winnicottianos, kleinianos, freudianos, llamados ortodoxos o lacanianos. En la metapsicología, en el inconsciente, Freud dice explícitamente: en el inconsciente no hay sentimientos. Por lo tanto, no hay sentimiento de culpa inconsciente. Esto en el año 1516 lo vuelve a repetir en el problema económico del masoquismo. Lo aclara, dice que en el inconsciente lo único que hay son Vorstellung Repräsentanz. Así se dice en la lengua que Freud escribía, el alemán, que Lacan lo tradujo representantes de la representación. Y yo, para explicitarlo desde nuestra perspectiva, digo significantes del signo. El inconsciente es un saber. ¿Y qué es un saber? La astrología también es un saber. La teología también es un saber. Con lo cual ya digo que el saber no garantiza la verdad. ¿Y qué es un saber? Un conjunto articulado de significantes. Y en eso Freud es terminante. En el inconsciente no hay afectos. 3 páginas después, en el problema económico del masoquismo, dice: y entonces la culpa inconsciente, bueno, es una manera laxa de describir, pero él ya aclaró. Lo que sucede es que en el inconsciente ha tomado vigencia, se activó, ¿no?, la aplicación llamada superyo. Como ustedes vieron, tienen aplicaciones en la computadora, pero el tema es que no están todas activadas. Ahora se activó Zoom. No activaron Word, pero está. Se activa el superyo y eso entonces genera en el yo culpa. Bien, con esto ya tenemos una divisoria, porque muchos psicoanalistas hablan efectivamente del sentimiento inconsciente de culpa. Por supuesto que hay que ver siempre, cuando se usan esas cosas, en qué contexto se plantean, ¿no?, para no hacer una respuesta dogmática. Bueno, entonces decimos eso: la culpa surge ante la sentencia del superyo inconsciente y que genera ese sentimiento o afecto. Ya que lo mencionó Amalia, después Amalia arreglamos por el comentario, el chivo que mandaste. En el día 30, por supuesto sería un gusto para mí, están todos invitados. Vamos a hacer online la presentación de este libro, que en realidad es un seminario que di hace 20 años. Uno podría decir, pero ¿cómo, Isidoro, algo de hace 20 años? Tiene que ser actual. ¿Saben qué pasa? Yo de veras le creo a un maestro Lacan cuando él dice: no hay progreso. Hay progresión, pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Pero no hay progreso, quiere decir que cada vez que se pasa a otro número hay que averiguar qué se gana y qué se pierde. Por ejemplo, el nudo es un avance en muchos sentidos. El más importante es que a Lacan le sirve para corregir un error que se desplegó en los primeros años en el lacanismo, porque, bueno, en esos primeros años Lacan se dedicó a criticar asiduamente la degradación imaginaria del psicoanálisis que hizo la ego psychology. Ustedes saben que así empieza el joven imberbe Jacques Lacan su entrada en el psicoanálisis. En el año 1936, en Marienbad, en plena Alemania nazi, da la casualidad que Heinz Hartmann, uno de los más importantes representantes de la ego psychology, presenta sus primeros textos sobre la psicología del yo y el proceso de la adaptación, que conduce a una práctica psicoanalítica centrada en el refuerzo del yo, porque hacen una lectura, a nuestro juicio equivocada, del aforismo presocrático de Freud, wo es war, soll ich werden, donde ello estaba, ellos traducen, que el yo advenga.
Lacan hace un forzamiento de la lengua alemana y dice donde ello estaba que el sujeto advenga. Y para eso se basa en uno de los textos póstumos de Freud, lo escribió poco antes de la muerte, que es el texto de la Ich-Spaltung y los mecanismos de defensa, Verwandlung, no me acuerdo bien cómo se dice en alemán, mecanismo de defensa, es la escisión del yo y los mecanismos de defensa. Como siempre digo, no podemos creer que Freud fue un hombre frívolo, que no tuviera conciencia que por su edad y su enfermedad, bueno, se estaba acercando al final de su existencia. Y que ahí él decida escribir la decisión del yo, que lo vuelve a escribir en el esquema del psicoanálisis, que también se publicó luego de su muerte, en el año 38, los dos textos. Quiere decir que se dio cuenta que se estaba volviendo a hacer entrar por la ventana lo que él había sacado por la puerta, la psicología de la conciencia. De ahí Lacan toma un matema, que es un matema que para nosotros es guía de toda nuestra posición en el psicoanálisis, que es el sujeto barrado. Ese sujeto barrado es el matema con el que Lacan escribe lo que Freud llamó Ich-Spaltung, la escisión del sujeto, entre consciente e inconsciente, entre un significante y otro, entre el saber inconsciente y el goce del objeto, un sujeto que es lo contrario de un uno igualado a un todo. Bien. Escribí entonces ahora este libro, retomé las notas que tenía del seminario, tratando de mantener lo más posible el tono coloquial que tiene la palabra escrita, con algunas correcciones para aliviar su lectura a quien ahora será lector. Y ahí distingo entre sentimiento y afecto. Digo que el sentimiento es la dimensión imaginaria del afecto. Freud usa dos palabras. Él usa affect y Gefühl, y las pone con un guión. ¿Vieron que muchas veces Freud escribe superyo, guión ideal del yo? Él advierte que son dos conceptos distintos, pero los pone juntos. Lo mismo que muchas veces dice la pulsión inconsciente o el inconsciente pulsional. Bueno, fue Lacan el que hizo la distinción tajante. El superyo no es el ideal del yo. El superyo no es el heredero del Edipo, como dice Freud. En eso Lacan se acerca, se van a sorprender lo que voy a decir, a la teorización kleiniana del superyo. Es un superyo que está en el inicio, en aquello que desde el otro llega en el tiempo en que no hay sujeto para interrogarlo. Llega como mandato. Entonces, Freud distingue entre Gefühl, que quiere decir sentimiento, y affect, pero no da su lógica. Y Lacan, al modo de Lacan, que ustedes saben que uno de los puntos clave de su retórica es la digresión, en algún lugar de los últimos seminarios habla del sentiment, lo sentido miente. Inclusive dice el sentimiento imaginario. Y por otro lado, la angustia, lo dice muy claro en el seminario al que le consagró todo un año, es un afecto. Un sentimiento puede caracterizarse por un desplazamiento. Como el hombre de los lobos que llora ante la tumba de Lermontov, lo que no había llorado cuando murió su padre o su hermana, que se habían suicidado. Es un desplazamiento. Un afecto, en cambio, toca lo real del cuerpo. Somos todos ya con alguna edad, ustedes mucho más jóvenes que yo, pero todos debemos haber pasado por algunas experiencias amorosas. ¿Qué se siente cuando se rompe una relación amorosa? Podés sí salir bailando y hacer una reacción maníaca, pero en general uno se siente un poquito caído, menos fuerza, ¿no es cierto? Es decir, afecta lo real del cuerpo. Y si se analiza,
bueno, comienza lo que se llama un trabajo de duelo. Es decir, lo habita una tristeza. Y la pasión, lo anticipo, es cuando hay un afecto coagulado. Bueno, por supuesto que en el libro todo esto está desplegado mucho más. Ya los invité, para los que gusten, a la presentación. Lacan, en el discurso de Roma, que es, como si dijéramos, el manifiesto lacaniano, año 1953, lo tituló Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Entonces ya voy a avanzar un poquito hacia lo que tenemos como pregunta, que es nuestro título, ¿no? Pasar de ser culpable del otro a culpable de lo real. Yo ese título del texto de Lacan, Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, lo parafraseo de este modo. Función y campo de la palabra del sujeto en el campo del lenguaje del otro. Porque el lenguaje no es heredado. Es como cuando ustedes compran una computadora, bueno, ahora ya te la venden también con muchas aplicaciones, pero las aplicaciones no forman parte de lo que se llama el hardware. Te podrían vender solo el hardware, que es la carcasa, la pantalla, el teclado, los cables que la constituyen, pero si no hay lo que se llama el software, los programas que es necesario articular a ese hardware, en la pantalla no sale nada. El software es lo que en principio llega desde la palabra del otro. En el lenguaje común se suele llamar lengua materna. Lacan al comienzo dijo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y allí lenguaje él lo tomaba como sinónimo de lengua materna. Decía, es la lengua que hablamos, el francés, el inglés, el español. A partir de cierto momento, Lacan introdujo un neologismo, que es la langue. Te dirían, ¿por qué no lo traducís al castellano? Porque no creo en la pureza de la lengua. Es lo que decía ayer en un coloquio al que me invitaron de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Todas las lenguas están llenas de inmisiones de otras lenguas, de dialectos. Un ejemplo clásico. ¿Qué origen latino tiene googlear? Y bueno, la Real Academia ya tuvo que aceptarlo. Y estamos llenos de palabras, por ejemplo, en la jerga de la calle. Te voy a hacer un buraco. ¿Qué quiere decir te voy a hacer un buraco? Te voy a destruir, te voy a hacer un agujero. Bueno, buraco no es de la lengua castellana. Viene del portugués. Y tenemos cantidades de palabras que vienen de otras lenguas. Entonces digo que a partir de cierto momento Lacan, en vez de hablar del lenguaje, dice la langue. Y con la langue, es notorio y muy interesante lo que sucede, una vez más, pero es una vez más y no va a ser la última, se utiliza el concepto de la langue para desmerecer el concepto de inconsciente. Los rechazos al inconsciente vienen desde el comienzo. En el año 1912 Freud se desmayó cuando descubrió que aquel al que a él había designado como el heredero para dirigir el movimiento psicoanalítico, Carl Jung, decía absolutamente lo distinto de lo que planteaba. Para Jung, toda la cuestión de la pulsión, de lo que Freud llamaba la pulsión sexual, sí estaba, pero era secundario. Lo que está esencialmente en el ser humano es el anhelo a la espiritualidad. Bueno, Freud le dijo, Jung, está bien, si usted cree eso, tiene derecho, pero ¿por qué lo sigue llamando psicoanálisis? En los años 30, Freud le mandó una carta a un señor diciéndole que él cuestionaba a su discípulo más cercano, fíjense, al nuevo delfín, que era Ernest Jones. Pero Ernest Jones se había feminizado. Quiero decir, junto con Karen Horney, con Melanie Klein, planteaba un retorno biologista. No es casual que James Strachey, el traductor genial del alemán al inglés, tradujera trip, que quiere decir pulsión, con la palabra inglesa de instinct. Podía haber utilizado drive.
Además, en alemán existe Instinct, quiere decir que Freud eligió no usarla. Bueno, es un retorno a un biologismo y otra vez un rechazo al inconsciente. Freud le dice a sus alumnos, ¿por qué me biologizan el inconsciente? Con la Ego Psychology, ya lo mencionamos, sucede lo mismo. Otra vez, con una psicología del yo y de la conciencia, se rechaza el inconsciente. Y sabemos todo lo que tuvo que hacer Lacan cuando asumió, con una valentía extrema que le costó la expulsión de la Internacional, lo que él llamó el retorno a Freud. En nuestros días eso se repite. Algunos toman la Lange para querernos decir que a partir de la Lange ya no se trata más ni del desciframiento de los sueños, ya no se trata más del inconsciente estructurado como lenguaje, ya no se trata más de la interpretación, solo se trata del forzaje, solo se trata del caos. Es buenísimo para el analista, puede tomar mate en la sesión, no dirige más la cura. Pero Lacan dijo la dirección de la cura y los principios de su poder. El analista dirige la cura, pero cuidado, no dirige la vida. Y dirige la cura como dirige un buen director de orquesta. Si va a dirigir un concierto de Mozart, va a ser mucho mejor la dirección cuanto más ajustado al pentagrama que Mozart escribió, él lo haga. Eso Lacan lo dice en la dirección de la cura con esta frase: leer a la letra. Cuando el analista lee a la letra, y hasta lo dice de un modo que parece súper yoico, sin equivocar ni una letra, la cura avanza. Bien, entonces digo que hay una estrategia lacaniana que tiene que ver con lo que Lacan se propuso como su tarea en el psicoanálisis. Lo dijo expresamente. Dijo, nunca quise ser original. Lo que quise es producir una lógica de los relatos freudianos. Entonces, cuando él dice la Lange, ¿por qué lo dice? Es una manera de presentar una condensación entre el artículo y el sustantivo. Bueno, es una manera de presentificar y lo dice textualmente. La Lange es la lengua materna. Cuando digo lengua materna, obviamente interviene también el papá, la abuelita, el tío, todos los que están ahí en el comienzo. ¿Y qué caracteriza la lengua materna? Que no es un texto de gramática. Se dice con todas las interrupciones propias de las conversaciones cotidianas, con los deseos y los goces de la mamá y de todos los que ahí reconocemos constituyentes de ese la Lange, con los saberes y los prejuicios de la madre, con las lenguas a veces reprimidas de origen, el calabrés que hablaban los padres de esa madre, o el yiddish para los que venían de la Europa oriental, o el gallego, o el valenciano. Eso es la Lange. Y ayer lo escuchábamos a Carlos Gamerro en el coloquio, donde él nos ayudaba a entender qué significaba el Finnegan's Wake de Joyce. Claro, el Finnegan's Wake de Joyce no es solamente un monólogo interior, que eso dice eso ya estaba en la Ilíada de Homero y nos mostró en un párrafo. No, la genialidad de Joyce es pasar al escrito un modo de articulación de significantes totalmente distinto de lo que se habla. Que cuando fluye el pensamiento en la conciencia, no coincide con lo que sucede cuando hablamos. Y ustedes lo pueden ver desde las primeras páginas también del Ulises. Y entonces nos encontramos con la sorpresa en ese relato que quiere contar un héroe de nuestro tiempo, el señor Bloom, en sus 24 horas, que se va a preparar su famoso riñón frito, se levanta, mira a su mujer, se va al retrete, mientras está en el retrete lee el diario, en ese momento se fija quiénes han muerto, se da cuenta que murió alguien conocido, tiene que ir entonces a la iglesia para ver el ejercicio que se hace de despedida de la persona que falleció. Es decir,
es un fluir de la conciencia que obviamente cuando se pasa la palabra hablada, ya hay una censura que ordena ese discurso. Por eso que es tan difícil de leer, ni digo el Finnegan's Wake, quiero decir, leer una página del Finnegan's Wake, hay que hacerla en inglés y en voz alta. Y aún así, es decir, ustedes saben que hay una asociación internacional de desciframiento del Finnegan's Wake, cumpliendo lo que quería como sueño, como fantasma, James Joyce, que haya 200 o 300 años de universitario que se dediquen a descifrarlo. Claro, por ejemplo, hay una página que tradujo Tarugi que nombra con juegos de palabras encajadas, encastradas unas con otras, como en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas, es decir, homofonías de todo tipo, y nombra 6 intendentes de los alrededores del lago. Es como que alguien escriba un Finnegan's Wake argentino con 6 intendentes de acá del Gran Buenos Aires. Si vos no estás informado de eso, es indescifrable. Bueno, es imposible. Pero claro, es como fluye en el pensamiento. Bueno, eso es la Lange. Y dijo, el Finnegan's Wake, dice, es intraducible, pero en cambio es un texto que produce. Y se mencionó una obra de John Cage basada en el Finnegan's Wake. Yo le diría sí, la Lange efectivamente está como fondo, pero sobre esa Lange se construye el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y les digo una cita textual de Lacan. Dice, que yo ahora hable de la Lange no me hará desdecir ni por un instante del inconsciente estructurado como un lenguaje que la habita. Esto quiere decir que el analista va a tener que aprender en su práctica a distinguir en lo que dice el analizante lo que pasó por lo que yo llamo el colador del inconsciente, y lo llamo colador exprofeso para resaltar su operación esencial, de lo que viene directamente desde la Lange y no pasó nunca por el colador del inconsciente. Allí, sí, yo le digo a mi amigo Roberto Alari, incluso a Miller o a Colette Soler, sí, ahí efectivamente hay algo que no responde a lo simbólico. Por eso escribí hace años un libro, que también fue a partir de un seminario, Las intervenciones del analista. Tomando lo que mismo Lacan dice que los nombres del padre son lo real, lo simbólico y lo imaginario, digo que el analista, en esos casos, en la Lange que no pasó por el colador del inconsciente, está invitado a hacer intervenciones en lo real, intervenciones en lo imaginario, a propiciar la construcción, como en el caso de Joyce, de lo que Lacan llamó sintón. Bien. Entonces digo que hay una estrategia lacaniana. ¿Cuál es la estrategia lacaniana? Justo la que vienen a desconocer, por ejemplo, nuevas formas de psicoterapia breves, de ayúdate a ti mismo. Hay un viejo chiste que compartimos con un amigo francés, Gerard Pommier, que es una adivinanza. ¿Ustedes saben por qué cada día se publica un nuevo libro de autoayuda? Porque el anterior ya fracasó. Bueno, y fracasa ¿por qué? Y porque estamos hablando de lo que Lacan con otro neologismo llamó par lettre. Un ser al cual lo antecede, aún antes de haber nacido, la palabra que llega desde el lenguaje del otro. Probablemente muchos de ustedes, yo también, ya teníamos nombre antes de haber arribado en condición de vivientes. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia de Lacan? Para no caer en un retorno a un biologismo instintivista, Lacan pone en el comienzo siempre el otro con mayúscula, el otro donador de la Lange, también del amor, también de sus deseos, también de sus goces. Y lo podemos ver en cada una de las estructuras, incluso de las estructuras freudianas, que Lacan las articula con sus matemas en el grafo. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de No hay progreso.
El nudo permite rescatar el valor de anudamiento de la estructura de lo imaginario, que en el comienzo de la enseñanza de Lacan, ya lo dije, por su crítica a la ego psychology, parecía como era que era de segunda. Eso está muy bien. También permite escribir una distribución de los goces. Goce inexistente del otro, porque no hay otro. Goce fálico, el plus de jouir, hasta incluso el goce del sentido, el jouissance. Pero se pierden todas las distinciones que articulan el paradigma lacaniano con las instancias freudianas. En el grafo están. Y es importante porque entonces nos dice que la pulsión no es un hecho biológico, como lo tradujo Strachey al llamarlo instinto. Que la pulsión, Freud clásico, es algo que surge, sí, en una fuente corporal, que además no surge porque sí, sino que surge por estímulos. ¿Por qué las zonas erógenas son la boca, el ano, el borde de la oreja, el borde de los párpados? ¿Por qué esos lugares y no la nariz y no la rodilla? ¿Por qué? Porque son los lugares de contacto con el otro. Se constituyen en zona erógena en ese contacto con el otro. Hoy tenemos a favor nuestro, si no nos equivocamos, lo que descubre la neurociencia. No se equivoquen, la neurociencia es una ciencia respetable. Lo que tenemos que cuestionar es el uso ideológico que el cognitivismo hace de la neurociencia. La neurociencia descubrió hace muchos años lo que se llama la plasticidad neuronal. Los muchachos de Harvard, a los que siempre digo que Dios los tenga siempre en Harvard, nos quieren convencer que todo lo que sucede a nivel psíquico es un epifenómeno de lo somático. Pues bien, la plasticidad neuronal descubierta por la neurociencia dice que ante la palabra del otro, las neuronas, que tienen entre 700 y 1000 conexiones con otras neuronas, cambian sus conexiones, modifican los circuitos. Es decir, el software modifica el hardware. Esto hoy lo saben incluso los que se dedican, por ejemplo, a gerontología, aunque no sean psicoanalistas. ¿Qué les proponen a los viejitos que de pronto empiezan a perder la memoria de modo exagerado? Que jueguen al Scrabble. ¿Para qué? Para que abran nuevos circuitos. Que abran nuevos circuitos. Bien. La táctica de Lacan, entonces, la estrategia, la gran estrategia es que en el comienzo está el otro. La pulsión para Freud se caracteriza por una fuerza enlazada al representante pulsional. ¿Qué es el representante pulsional? Es un significante que viene del otro. Entonces el matema de la pulsión es el sujeto barrado, Poinçon, de la D mayúscula, que ahí quiere decir demanda pulsional inconsciente que llega desde el otro. La señora de barrio dice, el nene no me come. Y entonces en el inicio de la pulsión también está el otro. Y en el inicio del superyo, ya lo dije, es el momento en que se introduce el tesoro de los significantes. Y acá tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, cuando Freud habla de lo primario, se confunde y se cree que lo primario, Freud lo define así, es cuando no hay relación de objeto, es decir, del sujeto con el otro. No hay. Entonces se tiende a creer que es un momento en el cual no hay otro. Vuelve el instintivismo. Si hay una identificación primaria, es algo congénito, lo heredamos del padre ancestral. No. Hay un psicoanalista argentino que dio la lógica de eso. Se llama Isidoro Bej. Isidoro Bej dice, no vayan a creer que soy yo, Isidoro Bej dice que no hay relación entre el sujeto y el otro, porque en el comienzo solo hay otro, no hay sujeto. Y si lo quieren rubricar, no tienen más que ver la primera identificación a lo real del otro real en el seminario de Linzhou. ¿Por qué hace con un solo toro? Porque no hay un toro para el sujeto y un toro para el otro. Eso recién va a aparecer en la segunda identificación, la identificación al Einziger-Zug, al trazo unario. Bien, entonces en el comienzo decimos que está el otro.
Lacan lo trabaja con la lógica, por ejemplo, de Frege, la fundamentación lógica de la aritmética, donde el objeto se define a partir del concepto. Si lo traducimos a nuestra jerga, diríamos no hay objetos naturales. Esto, en la historia de la filosofía, sabemos que ya significó un paso enorme cuando Descartes cuestionó la naturalidad del sujeto en el encuentro con el objeto, o de la conciencia con el objeto, como se dice en la tradición filosófica. Es decir, es la palabra la que recorta el objeto. Pues bien, entonces voy a mostrarles, espero que se pueda ver, acá tenemos la dificultad de lo que se pierde con la transmisión online, a ver si se alcanza a ver esto que escribí para ustedes. Vamos a ver. Son esquemas que Lacan trae. Isidoro, ponelo un poquito más lejos al papel, a ver. Peor. No. No, ahí puede ser, ¿eh? A ver. A ver. Un poquito ahí, a ver. Capaz que si ponemos cada uno de su computadora la pantalla completa, lo vemos mejor. A ver, no sé, a ver, vamos a ver. Ahí, casi. A ver, creo que toma la difusión del fondo de pantalla, lo toma. El papelito. Por eso ¿molesta lo del fondo? A ver si así va. Ahí, a ver. Parece que ahí va mejor, ¿no? Bueno, es una barra vertical que comienza, como escribimos nosotros de izquierda a derecha, con la mayúscula del otro. ¿Lo ven? Sí. En el comienzo, dice Lacan, está el otro. La madre, dice, el otro real, la madre. Y del otro lado pone una S, que representa un sujeto por venir. No está barrado. En términos freudianos, podríamos decir, es el tiempo en que el infans es para el otro primordial su falo imaginario, su objeto de goce y de deseo. Si todo va bien, un segundo tiempo, yo dibujé ahí dos flechas que se cruzan, pero bueno, no se ven muy bien. El sujeto cae bajo la barra como sujeto dividido y el otro también cae bajo la barra. ¿Qué sucedió? En términos freudianos, prohibición del incesto, no reincorporarás tu producto para la madre, por eso queda como otro barrado, se le crea un vacío. Y del lado del sujeto, no te acostarás con tu madre, la prohibición del incesto. ¿Qué se produjo ahí en términos lógicos? Se produjo una pérdida. Acá tienen otro ejemplo de que para que haya un progreso, hay una pérdida. Eso no un progreso, dejar de ser objeto de goce del otro, para constituirse en sujeto que apunta a los objetos de goce que su deseo le indica. Pero hay que pagar un precio. ¿Qué se pierde? Se pierde el gusto, a propósito lo digo así, de ser objeto del otro. ¿Por qué creen que hay tantos dictadores en el mundo? No solo porque reprimen y crean terror, eso está, sino por el gusto que puede tener, psicología de la masa, Freud, de ser objeto de un otro que sabe. El dedo sabio del otro. Bien, se pierde entonces, hay una pérdida del ser el falo. Por eso Lacan llama al sujeto manque aetre, falta en ser. Y queda entonces como consuelo los pequeños goces que la vida nos ofrece. Fíjense que si yo pusiera el poinçon entre el sujeto y el objeto A, tengo la fórmula del fantasma. Esto es un tiempo instituyente en cualquier neurótico. Pero cuando ese neurótico toca el timbre del consultorio de ustedes, sucede un cambio. En el comienzo está el otro, del otro lado el infans, pero en el paso siguiente el sujeto restituye una posición que ya tenía. Se ofrece como objeto en algún lugar de la red al otro. Y se posterga como sujeto del deseo.
Lacan asocia cada uno de estos tres pisos, especialmente en el segundo, a lo que él llamará goce, en el primero, pero claro, es un goce que el sujeto no registra como sujeto. Es el goce de estar como objeto a merced del otro. En el peso del medio pone angustia, pero no siempre hay angustia. En el ejemplo de la fobia a las gallinas, un texto clásico de Helen Deutsch, el sujeto se angustia cuando su hermano lo abraza de atrás y le dice: yo seré un gallo, tú serás una gallina. Le avisa lo que pierde por ofrecerse como objeto al deseo y al goce de su madre. Si no hay un anuncio, no hay angustia. Bueno, pero si hay angustia, es porque hubo un anuncio. ¿Qué quiere decir que hubo un anuncio? Lacan nos dice, hay dos condiciones que generan la angustia señal. Una, la angustia no es sin el deseo del otro, o surge ante el deseo del otro, y la angustia no es sin objeto. ¿Qué relación hay entre esas dos frases? Que cuando se produce el anuncio, como en ese ejemplo del relato de Helen Deutsch, el sujeto advierte que él está como objeto a merced del deseo y el goce del otro. Y esa angustia no tiene garantías, por eso es angustia. Por eso citamos lo que dice Kierkegaard en su libro El concepto de la angustia. La angustia señal, me refiero, no la angustia de muerte. Kierkegaard dice, la angustia surge cuando la libertad se anuncia, pero nada la asegura. ¿Y qué puede suceder con esa angustia? Lo mejor sería que el sujeto pase el umbral y realice su acto. A eso lo llamaría paso al acto, no pasaje al acto. Bueno, entonces llegó el momento, me decido, me divorcio de esta mujer a la cual tuve que sufrir durante 20 años. Y sucede algo que cualquier analista puede registrar. A partir de ahí empezaron duelos, sí, por supuesto, pero la angustia va disminuyendo y hasta desaparece. Si no, la angustia puede convertirse en culpa, y acá volvemos a nuestro tema, y si se convierte en culpa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el sujeto volvió a ofrecerse como objeto para sostener al otro. Acá se los muestro ahora con otra escritura, para que vean que yo no hago un Lacan cronológico, sino que hago pliegues. Ahora se ve bárbaro esto, ¿eh? Está bien, ¿no? Bueno, tenemos el nudo Borromeo en la mise à plat, la puesta en el plano. Puse entre real e imaginario jouissance del otro, que Lacan dice goce del otro inexistente, porque no hay otro que sea todo goce, eso quiere decir. Y que yo digo que sea inexistente no lo hace inoperante. El objeto A, con el cual el sujeto puede identificarse, puede ofrecerse para sostener la ilusión que hay un otro. Y esto se lo dibujé en este otro. Como ustedes ven, me esmeré, hice los deberes. ¿Ven? El objeto A se ofrece para sostener la ilusión de que hay otro. En cambio, puede suceder, y sería lo mejor, que el objeto A se articule a la función fálica. Lacan dice, el goce en tanto sexual es fálico. Algunos creen que decir que lo real del psicoanálisis es la frase il n'y a pas de rapport sexuel, eso sustituye a la lógica del inconsciente. Bueno, yo lo único que puedo decirles, si me consultan, les digo los lugares donde Lacan dice clarito, no hay relación sexual porque existe la función fálica. ¿Y qué es la función fálica? La función fálica es lo que está en cualquier libro que ustedes compren de teoría de los conjuntos, sea algebraica o intuitiva, da lo mismo. Van a encontrar que dice no hay conjunto universal. Si vos escribís conjunto como una serie de elementos discretos,
tenés que poner el subconjunto vacío, que señala un elemento discreto que debería pertenecer al conjunto, pero no le pertenece. Ese es el falo simbólico, significante de la falta en el otro. Entonces no hay relación sexual, porque no hay relación hombre-mujer, porque la mujer no existe. No existe como todo goce. Lacan lo da con el famoso relato eliático de la carrera de Aquiles y la tortuga, donde Aquiles, en un tiempo que se hace cada vez más breve, esa es la trampita, nunca alcanza la tortuga. Entonces dice, es Aquiles persiguiendo a su amada, esa por la cual se peleó con Agamenón, que nunca la alcanza. Incluso lo dice un poco en broma. Pueden abrazarse hasta el extremo de quebrarse una costilla, pero nunca tendrán al otro en su totalidad. Bien, entonces culpa es cuando el sujeto ante la angustia retrocede y vuelve a ofrecerse al otro. Entonces aquí le alargo una frase muy fuerte y dura. La culpa es un sentimiento innoble. ¿Por qué? Porque indica que persiste el incesto y te tiene atado a un pasado irremediable. Ustedes ven que es todo lo contrario de ciertos discursos moralistas, incluso a veces en el psicoanálisis, donde pareciera que sentirse culpable es un avance. Eso no quiere decir que uno va a asesinar y no tiene que pagar por eso. No. Digo que hay una palabra o dos palabras que me parecen muy buenas. En vez de sentirse culpable, sentirse responsable. Res de la cosa y responsable quiere decir debo ahí una respuesta. Una reparación. Entonces, responsable te invita a reconocer tu error y apunta hacia el futuro. Bueno, a ver qué haces ahora con esto. Entonces, tenemos que comprender que no es casualidad que la obra de Freud siga en el índex en el Vaticano. Se lo voy a decir con un relato bastante herético. ¿Se acuerdan de Saramago? Premio Nobel. Está bien, él era comunista, su posición es clarísimamente de ateo. Él escribió el Evangelio según Jesucristo. Él está paseando con su amante, en el relato ficcional, con María Magdalena, hasta que se le aparece Dios ahí al borde de los lagos en el norte de la Tierra Santa. Y dice, pará, le dice Dios. Se dan cuenta que yo lo digo en lenguaje coloquial nuestro. Él lo dice de un modo más literario, por supuesto, ¿no? Le dice, pará, le dice Dios, yo no te mandé a la tierra para que te pasees con María Magdalena. Entonces Jesucristo le dice, bueno, decime qué querés que haga, vos sos Dios, sos todopoderoso, no me queda otro recurso que obedecer. Mira, yo te mandé a la tierra para que me eleven plegarias. Así que tenés que conseguirme decir, pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Quién me va a creer? No, es muy simple, yo te digo cómo tenés que hacer. Vas de pueblo en pueblo, te vas a la plaza principal, pones un banquito y te parás. Lo único que tenés que decir es, ustedes son culpables, te van a seguir de a miles. Bueno, se dan cuenta que tiene razón el Vaticano de no aceptar la obra de Freud. Nosotros intentamos que el sujeto se libere de la culpa. Y esa liberación de la culpa es aceptar, la herejía ya se pone extrema, la inexistencia del otro. Entonces, ahora sí, si yo digo la frase, se pasa en la dirección de la cura, cuando la cura avanza del modo adecuado, de sentirse culpable del otro a ser culpable de lo real.
culpable de lo real, es una frase de Lacan, ya claro. A Lacan le encanta la cosa, ¿cómo te diría? El oxímoron, que te sacude porque vos decís incomprensible. Por supuesto, yo diría pasar de la culpa del otro a ser responsable de lo real. Y de hecho, él lo dice en otro lugar. De lo único que ser responsable es de su sexualidad. No te hagas el distraído del goce que tu cuerpo te reclama. Un goce que no es solo de la pulsión. Es muy cómico escuchar psicoanalistas que dicen el psicoanálisis se dedica a la pulsión. Y decime, si te cae un paciente que está abrumado por el superyo, ¿se lo mandas a los cognitivistas? Y si le encontrás con un paciente que está detenido en la vida porque no puede conmover los beneficios secundarios de una posición homeostática, ¿lo mandás a un libro de autoayuda? Bueno, no. Quiere decir que nosotros nos dedicamos a ayudar a que el sujeto responda del mejor modo a las tentaciones, a los mandatos y a las ilusiones homeostáticas. Por supuesto que todo esto requiere intervenciones del analista y, como ya dije, no es lo mismo como va a intervenir ante fijaciones primarias, las que nunca pasaron por el colador del inconsciente, que antes lo que pasó por el colador del inconsciente, que lo llamo colador, porque es el lugar donde el sujeto, gracias a las operaciones lógicas que lo constituyen, se desprende de los goces parasitarios. ¿A qué llamo goce parasitario? Primero quiero aclarar que esa palabra la tomé de un lugar donde Lacan dice, en el seminario Lessington, uno de los últimos, si hacemos el empalme de lo simbólico con lo imaginario, al mismo tiempo haremos el empalme entre el síntoma y lo real parásito del goce. No me voy a poner a explicar toda esa sentencia, pero quiero decir que yo llamo goce parasitario, para que no se crea que yo propongo una lista moral, al goce que aparta al sujeto de su deseo. Entonces, un final de análisis, si tenemos en cuenta que no solo están las formaciones del inconsciente, la castración simbólica, sino también a ver qué hace el sujeto del mejor modo con aquello que nunca pasó ni pasará por el colador del inconsciente. Digo que un final de análisis implica, por un lado, por supuesto, aceptar la castración simbólica, lo que llamamos la función fálica. Hay muchos que dicen, bueno, hay que dejar de lado el goce fálico. No, no. Estamos hablando de la función fálica. El goce fálico puede también funcionar como tapón, o puede estar operando en razón de la función fálica, es decir, la función de incompletud. Pero un final de análisis no alcanza con eso solo. También es ayudar al sujeto a lo que Baltasar Gracián, ese escritor barroco que Lacan admiraba, llamaba la ética del bien decir. ¿Y qué es la ética del bien decir como yo la propongo? Es ayudar a que el sujeto encuentre la mejor respuesta ante aquello que se le aparece desde lo real, que por algo decimos con Lacan, es lo imposible. Si yo quiero pasar de una habitación a otra a través de la pared porque me niego a someterme al ejercicio de la puerta, es imposible. Tendré un chichón nada más. Si quiero pasar a la otra habitación, y no tendré otra modalidad más que abrir la puerta. Un final de análisis es enseñarle al sujeto cómo abrir la puerta ante el encuentro con lo imposible. Lo digo también con otro aforismo y acá concluyo. Cuando se reconoce lo real imposible, entonces surge lo posible. Bueno, acá pararía para que podamos conversar. ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias Isidoro por la exposición. La verdad que entre los pliegues, el despliegue de la pregunta deja bastantes otras líneas de trabajo posibles.
Así que, bueno, si les parece, abrimos el espacio de preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano con las reacciones que están abajo en las computadoras. Vamos haciendo una lista. Nos damos un tiempo ahí para recuperarnos de todo lo que dijiste, Isidoro, porque abriste muchas líneas. Se me fue la mano, ¿no? No. Roberto. Está. Bueno, Isidoro, siempre es grato escucharte y además siempre aprendemos. Creo que es algo que lo sabemos de hace mucho, que siempre aprendemos cuando te escuchamos. Muy claro, y como decía María, también abriste unas cuantas líneas para pensar un montón de temas. Yo voy a hacer un recorte chiquitito cuando vos situás el tema de Lalang, que pareciera que a partir del tema del concepto de Lalang se podría llegar a sustituir el concepto del consciente a partir de todo el forzaje, las formas de intervenir a partir de la teoría del caos. Pero hay algo que los que hace mucho tiempo que estamos en el psicoanálisis, nos damos cuenta que van apareciendo preponderancias según las épocas de distintos temas, aparecen en primer plano conceptos, hay como una distribución bastante uniforme en ciertos segmentos de la comunidad donde hay temas que se ponen así con mucha acentuación, y nosotros sabemos que es una manera en que avanza el psicoanálisis, como vos situaste muy bien, tratando de situar cuál es la pérdida, pero hay algo que a mí siempre me ha intrigado, y que vos lo situás respecto de Lalang, y que es que a medida que pasan los años, las décadas, y se van poniendo temas, no está bueno decir de moda, digamos, temas acentuados o temas que tienen más difusión, y pareciera que con esa parte se puede dar cuenta de todo el psicoanálisis, que con ese tema se puede invalidar justamente conceptos anteriores. La pregunta es, justamente cuando vos hablas de culpa y de responsabilidad, ¿no? Que es interesante, ¿por qué pensás que está pasando esto o que pasa esto? Donde parece que aparece un tema y que ese tema es la quinta esencia del psicoanálisis, aparece un concepto que revela la quinta esencia del psicoanálisis y que parece que se pudiera invalidar todo lo anterior. Bueno, te agradezco la pregunta. Supongo que tendrá varias respuestas, que además dependerá de la singularidad de cada uno, que adhiere a lo que vos presentarías como una moda, ¿no? El seminario que voy a dar este año, como vengo dando desde hace más de 30 años, desde agosto a diciembre, que lo titulé En línea con el sujeto, aludiendo en línea también a online, ¿no? Una de las preguntas que voy a tomar es ¿qué significa la moda? Porque ustedes se darán cuenta que ahora con la exorbitancia de las redes sociales es muy fácil hacer la promoción de un producto y que masivamente millones y millones de personas queden adheridas a ese producto. Quiero decir que ahí se juega una relación con el otro, que en su extremo puede ser la inteligencia artificial, donde hay un gran riesgo de que eso disminuya nuestra posibilidad de realizarnos como sujetos. Bueno, entonces hay una dimensión de la moda que merece todo un desarrollo, que bueno, no lo voy a hacer ahora, pero creo que lo que yo registro
como esencial, además de la moda y ciertos beneficios de la moda. Por ejemplo, nuestro país, a diferencia de Francia, nunca fue un país colonialista, siempre fuimos colonizados. Es decir, la Argentina tuvo que luchar para independizarse, pero a nivel cultural sabemos que siempre estuvimos muy ligados en referencias productivas, sí, también es verdad, Lacan de hecho francés, y le agradecemos todo lo que nos ayudó a avanzar en el psicoanálisis, pero también en referencias que no son tan progresivas, tan positivas, sino algo así como el saber está depositado literario en Inglaterra o en el New Yorker, en Nueva York o en la filosofía francesa. Bueno. Entonces hay por un lado el prestigio de adherir a corrientes que vienen del exterior, es decir, hay un uso pragmático, pero yo creo que lo esencial, lo que yo respondería, es el rechazo al inconsciente que verifica que el inconsciente es radicalmente inconsciente. Cuando Freud dijo que su descubrimiento del inconsciente era la tercera gran herida narcisística, uno podría decir, pero qué fanfarrón que es Freud, peor que Napoleón. Y sin embargo tenía razón. Tenía razón, es insoportable que vos seas mujer profesor y que de pronto vos querés nombrar en una discusión con un señor, un pintor que vos conocés muy bien, tenés las imágenes del juicio final, la catedral de Orvieto, y resulta que ese significante no te da bolilla. Y te ofrece en su lugar otro que le anda cerca, pero que te desvía. Entonces Signorelli se oculta porque hace negocio con Botticelli, y Botticelli hace negocio con Voltrafio, pero no te consulta. Y Voltrafio hace negocio tipo anagrama con Trafoy. Y Trafoy hace negocio con Herzegovina por continuidad de empleos. No, es insoportable. Es insoportable. Quienes sabían bien de todo esto, pero claro, no hacían la lógica, era en el lenguaje popular, eran nuestras tías. ¿Viste cuando tu tía te decía, Roberto, como la mía, mira, un buen matrimonio es una lotería? ¿Qué te está diciendo? Que en las cosas más importantes de la vida, que es con quién vos vas a realizar una familia, vas a tener hijos, no sabés qué estás haciendo, qué elegís. Vos creés que elegís por esto y te sale lo otro. ¿Se acuerdan lo que decía el malvado de Freud? No lo tomen a la letra. Él decía que el primer matrimonio de una mujer no hay que contarlo. Bueno, no exageremos, a veces sale bien, a veces la lotería sale. Decía, porque en general en el primer matrimonio eligen un hombre con los peores defectos de su madre. Freud clásico. Es insoportable, ¿te das cuenta? ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que yo soy un rana de Buenos Aires, un tipo piola que baila el tango, que yo no sé con qué mina salgo? Ah, vamos. ¿Cómo me vas a decir a mí que soy un CEO de una corporación norteamericana que cuando firmo un contrato no sé qué estoy haciendo? ¿Cómo que no? Bueno, hay un rechazo al inconsciente. Lo que pasa es que ese inconsciente tiene que ver con nuestra condición de sujetos. Es lo que resguarda nuestro gusto por la vida. Hubo un señor, también muy admirado por Lacan, yo también lo valoro y supongo que muchos de ustedes también, que fue Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza en la ética que dijo, la esencia del hombre es el deseo. ¿Por qué es el deseo? Bueno, ahora yo escucho, tengo muchos amigos psicoanalistas en Francia, en Argentina. Muchos de ellos dicen, no, Isidoro, basta del deseo. Si el deseo nunca se satisface, es melancolizante. Entonces yo le decía a uno de estos amigos, escuchame, supongamos que vos tenés una hermosa relación con una mujer que te gusta, que deseas y ella te desea. ¿Vas a dejar de disfrutar el goce que ella te ofrece porque ya sabés que pasado mañana o dentro de 2 horas vas a tener deseo de nuevo? No. El deseo te melancoliza si no te analizaste lo suficiente para aceptar justamente que el deseo siempre se gesta a partir de una falta. Que lo peor que puede suceder es que la falta no se restituya.
Bueno, creo que por ahí pasa el rechazo principal al inconsciente. Entonces, cuando Spinoza dice, la esencia del hombre es el deseo, porque el hombre no es un ser. Yo lo diría a mi manera, es un serse, es un ser que se está haciendo continuamente, no es un ser constituido, cerrado. Cuando está constituido y cerrado, y bueno, ya dejó de ser un sujeto, es una momia, perdió. Aunque tenga todo el poder del mundo, perdió. Isidoro, te hago una pregunta. Muchas gracias, Isidoro. Perdona, Amalia. Muchas gracias. Vamos a ver si aparecen también otras preguntas más, pero un poco lo que se me presentaba es cuando dijiste si el parletre se hace responsable del deseo que lo habita, produce un acto. E hiciste ahí una diferencia entre pasar al acto y pasaje al acto, ¿no? Eso por un lado, si podés decir un poquito más, porque entiendo que ahí entonces en el pasaje al acto no habría una salida, digamos, sería de alguna manera volver a ese tiempo de intentar hacer uno con el otro. Y otra cuestión también que se me abrió ahí es la responsabilidad del analista, ¿no? Y el enlace con el deseo del analista, porque tocaste también las cuestiones en relación al final de análisis. Bueno, esas dos cosas. No sé si querés que hagamos una ronda para tomar otras preguntas y después responder. No, vamos aquí conversando. Bueno. Trataré de ser más breve en mi respuesta. Cuando decimos pasaje al acto, que Lacan lo trabajó muy bien, entre otros en el Seminario de la Angustia, también lo trabajó muy bien en el Seminario de Lambert, el pasaje al acto implica la sustracción de una escena, la rotura de la escena. El ejemplo que daba Lacan, cuando Dora le da la bofetada al señor K, cuando el señor K mete la pata y dice, mi mujer no es nada para mí, bueno, por equivalencias lógicas, a Dora se le hace presente lo que ella siempre sospechó, que para su padre ella tampoco era demasiado valiosa. Y entonces le da una bofetada y rompe la escena. Eso es el pasaje al acto. Hay que tener cuidado, si la persona que hizo el pasaje al acto no hizo el pasaje al acto extremo, que es matarse, de interpretar que aunque es un camino equivocado, es también un intento del sujeto de sustraerse de una escena insufrible, insoportable. En cambio, cuando digo paso al acto, quiere decir cuando paso de una escena, atravieso el umbral, el tiempo de máxima angustia es el del umbral. Sé en qué lugar estoy retenido, sé el precio que pagaré por eso si sigo ahí, pero bueno, si doy el paso, no me quedo solo con la rotura de la escena anterior. Doy el paso para inaugurar una nueva escena. Esto es muy importante en la dirección de la cura, cada uno de ustedes lo interpretará a sus analizantes con sus palabras, ayudarlos a que diferencien vacío de abismo. Un vacío es la posibilidad del inicio de algo nuevo. Y por supuesto, ahí se juega el deseo del analista. Sí, es otra pregunta. Gracias. Alejandra. Hola. Hola. Bueno, buenos días. Gracias, Isidoro, por todas estas líneas que has abierto. Me quedaba pensando al comienzo, vos hablabas de esta diferencia entre la angustia señal y la angustia de muerte, y pensaba, ¿no? Cómo llegan a nuestros consultorios, ¿no? Personas que han pasado por la práctica del psicoanálisis, ¿no? Y lo primero que te dicen es, no, yo no voy a hablar de mis padres, y no, eso como que lo tienen, ¿no? Están como medios hartos de
ir por esos lados, ¿no? Y hay pensaba si eso tiene que ver con este rechazo, digamos, de los analistas, ¿no? Al inconsciente, ¿no? Porque en este pasaje que vos planteás, de ser culpable del otro ¿no? En un análisis poder pasar, ¿no? a ser culpable de lo real o responsable, ahí entendía, digamos, esa vuelta. Si estos analistas justamente lo que hacen es el rechazo del inconsciente, ¿no? Y dejar al sujeto, ¿no? Siempre en este abismo, como decías recién. Bueno, te agradezco la pregunta. Todos ustedes deben haber tenido la experiencia de que alguna vez les llega a alguien a pedir un análisis y que les cuenta, me ha pasado con la casualidad que fueron varios pacientes de ese mismo analista, y todos me dijeron lo mismo. Mire, quiero analizarme porque estuve como 10 años con tal analista, una persona muy culta, muy inteligente, muy respetuosa, pero no cambié nada. Supongo que con variantes todos ustedes, que tienen años ya de experiencia como analistas, alguna vez les cae un paciente con esas características. Entonces ahí, claro, te dicen, no quiero saber nada con mi papá, mi mamá. Claro, porque no se trata de saber de papá y de mamá. Eso no modifica nada si el analista, lo digo como lo dice Lacan en La dirección de la cura, no interviene con su ser. Son analistas fóbicos que no intervienen en la transferencia. Entonces se convierte en intelectualizaciones, no cambia nada. Entonces esos pacientes tienen razón cuando dicen, no me hable más de mi papá y mi mamá. Tienen razón, no se trata de hablar de papá y mamá. Se trata de jugarlo en la transferencia. Por eso el libro que salió ahora y que voy a presentar, se titula Sentimiento, Pasión y Afecto en la Transferencia. Bueno, seguimos con otra pregunta, Rodrigo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Buen día, Isidoro. Buen día, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy grato escucharte una vez más. Y me quedo pensando varias cosas, como se dijo, pero entiendo que este sentimiento de culpa persiste ahí donde el sujeto retrocede, ¿no? Ante el acto, justamente, ante este paso al acto. Y después hiciste un comentario respecto del super-yo. Dijiste que el super-yo se parece más al super-yo kleiniano que al super-yo freudiano en Lacan. Y me quedo pensando si se puede hacer una relación entre el sentimiento de culpa y el super-yo en la clínica, y si justamente ahí donde el sujeto retrocede ante el acto, es decir, que no pasa por la castración, quedando este resto de sentimiento de culpa, si podríamos pensar, retomando esto de las intervenciones del analista, algún tipo particular o alguna serie de intervenciones que vayan por alguno de los hilos del nudo que permitan justamente hacer este pasaje por el colador de la castración, ¿no? Y que ese super-yo, que entiendo tiene su ferocidad, el sentimiento inconsciente de culpa, pueda devenir en una instancia que motorice y empuje al acto, ¿no? Bueno, te agradezco la pregunta. El super-yo, fíjense que Lacan lo describe bajo la fórmula del goza-goza. Eso llevó en algún tiempo a muchos analistas a creer que entonces el ello y el super-yo es lo mismo, porque en los dos casos hay goce. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El goza-goza del super-yo es un mandato, no es una tentación.
Los pacientes que te cuentan que están abrumados por mandatos, no puedo descansar, no puedo parar un domingo, tengo que seguir trabajando. Bueno, distintos modos de... Es goza, goza en el lugar de objeto que yo te indico. Yo como otro. El tema es cómo intervenir y por qué es tan importante diferenciar cuando se trata de tentaciones y cuando se trata de mandatos. Porque si vos a un mandato superyoico lo interpretás diciendo, bueno, fíjese otra vez, usted volvió a someterse a lo que decía su mamá. Y te va a responder diciéndote que vos en este momento sos un superyo. Te va a decir, ve, se da cuenta que no sirvo para nada. No le va a servir. Entonces, en el caso del superyo, diría, hay dos elementos que están en juego, ¿no? Después, por supuesto, dependerá de la creatividad del analista. Uno es el humor. Y otro es la ternura. ¿Por qué la ternura? Y acá quiere decir que las interpretaciones del analista no solo tienen que ver con lo que dice, sino el cómo lo dice. Acá hay cuestiones que tienen que ver con hacer jugar bien la dimensión imaginaria del sentimiento y el afecto, porque si no, inmediatamente se reduplica el superyo. Les cuento un chiste que alguna vez lo he contado, si alguno lo recuerda, ténganme piedad, pero... Una hija quiere satisfacer a su pobre madre, que está siempre un poco deprimida, caída, y ella la quiere. A su mamá le dice, mamá, ¿qué te parece? Saco pasaje, nos vamos en camarote, en tren a Bariloche, lo pasamos fenómeno, ricas comidas, lindos paisajes. Bueno, le dice la mamá, ¿cómo no? Bueno, la hija se encarga, saca los pasajes, lleva la valija, suben al tren. El tren arranca, ya habían cenado en el restaurante, muy bien. La mamá se pone su camisón, se acuesta, la hija también se despeina, como corresponde a una dama, se pone su camisón, apaga las luces, entonces escucha que su mamá dice, ¡ay, qué sed que tengo! ¡Ay, qué sed que tengo! Pero mamá, mirá, está todo ya apagado en el tren, no se puede hacer, ¡ay, qué sed! Se da cuenta que la mamá no va a parar. La hija se vuelve a sacar el camisón, se viste, se arregla un poco el peinado. Camina 1, 2, 3, 5, 6, 7 vagones, golpea el restaurante, le explica al guarda, mire mi madre anciana, sí, cómo no, no se preocupe, bueno. Vuelve con la botella para darse de la madre. Le dice, mamá, toma, acá está. La mamá toma, con fruición. La hija con ternura dice, qué suerte, mamá está contenta. Bueno, se saca de nuevo la ropa, se pone el camisón, se acuesta, apaga la luz. Entonces se escucha, ¡ay, qué sed que tenía! ¡Ay, qué sed que tenía! Bueno, ¿qué vehicula este chiste? El error es querer conformar plenamente al otro. Bueno, no digo que tenga que contarle este chiste a sus pacientes, pero digo que es una buena manera de desmantelar. Acuerden cómo Freud lo llamaba al superyo. Lo llamaba superyo sádico, si es sádico y goce, sadismo y goce sexual, goce, sádico y cruel. Por eso digo el humor y lo contrario de la crueldad, que es la ternura. Bueno, a mí me parece que ya estamos, ¿no? ¿Qué les parece? Tenemos 3 preguntas más. No ¿Me sé quieren cómo hacer se- laburar más todavía? Bueno, paramos. Bueno, con esas 3 paramos. Claro, ahí está, damos lugar a esas preguntas. Decime las 3 juntas, así vamos. Perfecto. Bueno, Maren. Hola, bueno, gracias Isidoro por el despliegue. No, es para retomar, si podías retomar, sobre todo porque estuvimos trabajando en la escuela la cuestión de la ética y bueno, también se trabajó en Convergencia la cuestión de la ética, entonces me interesaba como retomar esto que dijiste sobre el final, ayudar al sujeto, ayudar al sujeto en la ética del bien decir.
en relación a, bueno, la ética del analista, la ética del psicoanálisis, la ética de lo real, y vos ahora ubicás la ética del bien decir en el final del análisis. Me interesaba ver si podías como abrir alguna cuestión más en ese punto. Marisa. Hola. Bueno, gracias Isidoro por la charla. Siempre es lindo escucharte. Mi pregunta tiene que ver con si podrías diferenciar esta culpable de lo real, o responsable, como creo entenderte, de la responsabilidad subjetiva que tanto se escucha. Eso por un lado, y después me quedé pensando en lo de responsabilidad, que así como no hay afectos inconscientes, sentimientos inconscientes, creo que se me complica pensar la responsabilidad ahí también, con lo cual me quedé pensando si no trabajamos con el yo, si apelamos a esa responsabilidad. Pero bueno, en eso anda mi pregunta. Te agradezco nuevamente. Anabela. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Isidoro. O sea, fantástico todo lo que abriste. En realidad van a ser dos preguntas, por suerte para vos, porque la mía se relaciona con la de Maren, así que son dos en realidad. Solamente que en relación, yo te quería pedir si podías hablar un poquito más en esto de que la ética del bien decir implica que el sujeto encuentre la mejor respuesta ante aquello que se le presenta de lo real como imposible. Dijiste. Eso, como para poder escucharte un poquito más. Gracias. Bueno, en realidad las tres preguntas o las tres intervenciones de ustedes van para el mismo lado, ¿no es cierto? Hubo un psicoanalista que lamentablemente falleció, muchos de ustedes lo habrán conocido, tenía un humor muy especial, que fue Ricardo Stakolczyk. Y Ricardo inventó una frase que a mí me parece muy buena. De paso me sirve para recordarlo con cariño. Él decía que el arte del psicoanalista es cómo llegar al sujeto sin ofender demasiado al yo. Es decir, que nosotros diferenciamos entre el acto del sujeto y lo que sería lo yoico. Lo que a veces confunde, por ejemplo, cuando yo digo una intervención en lo real. Por ejemplo, supongamos, un analizante entra desconsolada a mi consultorio y me dice, me acaban de robar la cartera. Esto es un hecho real. Había toda una historia que ella me había contado, que ahora se la voy a contar. Le digo, bueno, sentate tranquila. ¿Te traigo un vaso de agua? Sí, por favor, le traigo el vaso de agua. Ese vaso de agua no fue casual, fue una intervención en lo real. Alguien podría decir, bueno, pero también es en lo imaginario. Frase de Lacan. No hay relación entre lo simbólico y lo real, sino está la mediación de lo imaginario. ¿Qué es el semblante del que Lacan habló? Bueno, vas a la frutería a comprar, me da media docena de objeto A. No, vos decís, deme media docena de manzanas, que por ahí para vos funciona como objeto A oral. Es decir, está siempre la cubierta imaginaria. Pero nosotros diferenciamos entre lo que es respuesta del sujeto, que siempre va a ser un sujeto dividido, donde va a estar en juego su deseo, su goce, de lo que es una respuesta exclusivamente yoica. Entonces puede estar agotada en un puro instrumentalismo. Me decía, por ejemplo, una discusión con un arquitecto. Me decía, mira, en las ciudades no tendría que haber árboles. ¿Para qué? Si todos los años en el invierno se caen las hojas, implica un costo enorme. Es una respuesta técnica e instrumental. Pero a ustedes les resulta lo mismo caminar por calles donde hay árboles o por calles que están desnudas de árboles. Bueno, ahí tenemos una respuesta yoica instrumental y una respuesta que yo le hacía que me implica como sujeto del deseo.
¿Qué significa para mí el árbol como representación de la vida? El árbol de la vida, ¿no es cierto? O el árbol en todas sus variantes. Entonces, la ética del bien decir, Lacan dice, el analista tiene que aprender a ser un retor. Un retor era el maestro de retórica en la antigüedad medieval, era una de las materias principales en las universidades medievales. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay modos y modos de responder ante un mismo hecho, o ante una misma demanda, o ante un mismo síntoma. Hay muchos modos. Por eso nosotros no vamos a hacer, como hacen, por ejemplo, los sistémicos, algo así como una lista de buenas respuestas. Es un absurdo. Lo que tratamos de ver es cuál es la retórica, la intervención que llega al sujeto del mejor modo. Por ejemplo, el humor, Freud escribió el chiste y su relación con el inconsciente. ¿Por qué el humor llega más fácil al inconsciente? Freud lo dice muy bien. Porque como es un chiste, de antemano anticipa una cuota de placer. Y si el otro está disponible para recibir el chiste, baja la lanza. Dice, no, me voy a divertir, ¿para qué quiero la lanza? Y entonces el mensaje llega más fácil al inconsciente. Hay grandes artistas que son maestros de eso. Ustedes son más jóvenes, pero algunos deben haber visto películas de Fellini. Fellini siempre introducía el humor bajo el modo del grotesco. Vos te reías, pero después de un rato, recordemos la Dolce Vita, por ejemplo, empezás a sentir un saborcito amargo. Porque este tipo te dio una cuota de placer, pero te está mostrando cosas que tienen que ver con nuestra estructura que no dan tanta risa. Cosas de la decadencia del mundo que compartimos, los fantasmas que no nos gusta confesar en público. Pero te lo hizo pasar bajo el modo del humor. Por ejemplo, otro gran cineasta de nuestro tiempo que te lo hace pasar con la brillantez del uso de los colores y de los modos en que presenta una escena tras otra, pero son escenas bravas, son temas muy difíciles. Almodóvar. Vos vas porque ya sabés que él te va a ofrecer una cuota enorme de placer. Empezando por el placer escópico, ¿no? Pero después cuando vos pensás y decís, la pucha. Bueno, diríamos que el analista con el humor puede llegar a que el sujeto acepte revisar cosas que duelen. Y que además, si llegan de ese modo, advierte que vos no le estás proponiendo dolor porque vos sos sádico. Sino que le está diciendo, bueno, como dice Lacan, el buen analista tiene que aprender del buen cirujano a hacer el buen corte. Y bueno, a veces uno tiene que pasar por una operación y duele, pero sabés que no es por sadismo, es para estar bien. Entonces, espero haber respondido un poquito a esa ética del bien decir, el analista como retor, y le voy a contestar con algo que de retórica no tiene nada, pero que me parece muy útil. Cuando Lacan estuvo en Estados Unidos, también ya bastante avanzado en su edad, un periodista le dijo, ¿y para qué sirve el psicoanálisis? ¿Sabe qué contestó Lacan? Lacan, el gran teórico del psicoanálisis, matemas, lógica, nudos, trenzas, y nosotros trabajamos para que los pacientes se sientan bien. Eso respondió. Bueno, les diría que si todo lo que yo dije no conduce a eso, no sirve para nada. Bueno, aquí paro entonces. Bueno, Isidoro, ahí hay un mensaje en el chat que dice brillante y generoso como siempre, Isidoro, y algo de eso hubo, ¿no? De tu generosidad para desplegar tantas líneas posibles de trabajo que nos quedan en la escuela. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes también en esta mañana.
Bueno, y yo les agradezco a ustedes también por acompañarme, bueno, en esto que tiene que ver con nuestro deseo, el gusto de conversar un poco sobre psicoanálisis. Bueno, hasta otra vuelta. Gracias. Gracias, Chao. Isidoro. Muchas gracias, Isidoro. Gracias, Isidoro. Gracias. Gracias.